vamos a empezar la charla de evaluación radiográfica del tórax. Los objetivos que tengo para esta charla son tres. Primero, conocer las distintas densidades radiográficas para empezar en todo lo que abarca la radiografía, evaluar la técnica correcta de radiografía de tórax y establecer pues una metodología para poder interpretar de una manera correcta o más acercada a la realidad en una radiografía de tórax en incidencias antero, posterior y lateral. Entonces, básicamente, empiezo pues la charla con esta imagen, en donde quiero mencionarles pues que todas estas estructuras que están superpuestas, vamos a poder obtener una imagen bidimensional, ¿no? En 2D, en donde vamos a encontrar los pulmones principalmente y todas las estructuras del mediastino que podamos encontrar, ¿no? O sea, toda esta complejidad lo vamos a poder observar acá en un plano 2D, que en verdad es muy difícil, es una técnica, o sea, vale decirlo, es una técnica que es poco sensible, es poco específica. Sin embargo, la disponibilidad o sea, que esté en todos los lugares y que sea muy barata, hace que sea muchas veces, de hecho es el estudio del primer abordaje diagnóstico, ¿no? Entonces, primero, ¿cuáles son las densidades radiográficas? Tenemos en una escala de grises, y esto lo vamos a ver en todas las radiografías, sea de cualquier parte, de cualquier segmento, tenemos 5 densidades radiográficas, ¿no? La densidad aire, que es una densidad básicamente, lo vamos a encontrar negro, y lo vamos a llamar en radiología algo radiolúcido. Densidad grasa, densidad agua, que ya viene a ser una densidad más blanca, y vamos a llamarlo a partir de acá radiopaco, radiolúcido, radiopaco, densidad calcio y densidad metálica, ¿no? Estas 5 densidades vamos a poder describirlas en las radiografías, en este caso de tórax, y vamos a poder determinar, acercarnos tal vez, cuál es la probable etiología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una neumonía, que básicamente es contenido líquido en los alvéolos, va a tener una densidad agua y vamos a ver como una radiopacidad en el parénquima pulmonar, ¿no? Para esto sirve conocer las densidades radiográficas para poder ubicarnos mejor, ¿no? Por ejemplo, un neumotórax, que es básicamente gas, pues, ¿no? en la pleura, en el espacio pleural, vamos a ver que va a haber una densidad aire entre el pulmón y la zona costal, ¿no? En la periferia. Acá tenemos ejemplos de densidades radiográficas en el tórax, donde tenemos la densidad grasa, esta línea que se puede observar hacia la zona supraclavicular. Acá tenemos la densidad aire pulmonar, que en verdad no es totalmente aire, ¿no? Los alvéolos contienen aire, pero hay tejido también parenquimal en todo el pulmón. Acá tenemos una densidad agua, ¿no? Densidad agua puede tener también no solamente el agua, sino también los tejidos blandos, ¿no? Como el músculo, como el parénquima hepático, etcétera. También, por ejemplo, el mediastino tiene densidad agua. Acá tenemos también densidad aire, que se puede ver acá en la burbuja gástrica. Esa sí es una densidad aire, porque contiene aire nada más. Y densidad calcio, en este caso representada por los huesos, ¿no? Y densidad metálica, vamos a verla en cualquier parte del cuerpo por aquellos artefactos metálicos, componentes, instrumentos. En este caso tenemos un marcapasos bicameral, ¿no? Por ahí que tengamos elementos de estructura metálica, cualquier cosa metálica del cuerpo externo, tenemos la densidad metálica y tenemos que conocerlo. Entonces, esa es la técnica más adecuada para poder realizar un estudio de tórax, ¿no? Idealmente, ¿no? O sea, este es un paciente ambulatorio que puede poner los hombros hacia adelante, que puede pegar todo el cuerpo contra el chasis y obtener, pues, ¿no? Una imagen ideal, que es la que está acá, ¿no? Una radiografía de tórax antero-posterior, simétrica, con las clavículas bien alineadas, con el eje hacia abajo, con una buena penetración, o sea, esta radiografía es una buena técnica. Sin embargo, vamos a darnos cuenta en el día a día, en el internado, que no es así. Un paciente que va al hospital o se encuentra hospitalizado o que va a la emergencia, difícilmente va a poder colocarse en esta posición. Así que esta imagen de acá, por lo general, en un paciente hospitalizado que va a emergencia, no la vamos a ver así como está. Acá, por ejemplo, tenemos una radiografía bien tomada, y acá una radiografía posterior anterior mal posicionada. Tenemos aquí una asimetría del borde medial de las clavículas. Vemos que acá las escápulas están dentro de los campos pulmonares, que tal vez en ojos inexpertos puede simular alguna patología.
Y acá tenemos una radiografía lateral en una técnica adecuada, ¿no? De la misma forma, con los brazos hacia arriba, el cuerpo bien pegado al chasis. Sin embargo, eso no sucede, pues, ¿no? En la vida real, ¿no? En la vida real de un paciente hospitalizado en emergencia. Aquí tenemos las estructuras que pueden verse en esta imagen, pues, ¿no? Que básicamente vamos a poder describir las zonas del mediastino, como voy a explicar más adelante. Y aquí tenemos una radiografía en antero-posterior, que son las radiografías que van a ser usadas muy frecuentemente en el hospital, ¿no? Porque el paciente no se puede poner, no puede estar, no puede estar de pie, está, pues, no postrado en cama. En este caso, vamos a poder diferenciar de una radiografía posterior-anterior, básicamente por algunos marcadores como son, pues, ¿no? Las clavículas. Las clavículas en una posterior anterior van a estar con el ángulo, con la zona medial hacia abajo. En este caso, los bordes de las escápulas van a verse. En la posterior anterior no se van a ver, van a estar libres los campos pulmonares. Aparte que es una radiografía hipoventilada, como ya voy a mencionar aquellos criterios después. Entonces, antes de poder decir, pues, ¿no? O ver cómo se puede leer una radiografía, quiero mencionar rápidamente unos criterios de calidad de evaluación de una radiografía de tórax, que por ahí ustedes lo pueden chequear, lo pueden revisar como una forma de entrenamiento para poder ser más precisos en los diagnósticos, ¿no? Tenemos 5 criterios: la penetración, la inspiración, la rotación, la magnificación y la angulación. Y esto es, pues, ¿no? La radiografía inicial, la que mostré, en donde tenemos una radiografía adecuadamente tomada, un paciente que ha inspirado bien, un paciente que se ha colocado bien. Sin embargo, eso no sucede usualmente, ¿no? En cuanto a la inspiración, se menciona que una radiografía adecuadamente inspirada debería permitir contar el borde anterior de las costillas de 6 a 7, y si contamos las posteriores, que sea de 9 a 10, de 9 a 10, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, si contamos acá en esta imagen inferior izquierda, vamos a ver que está adecuadamente inspirada. De sobra contamos las costillas. Sin embargo, esta imagen superior derecha vemos que no llegamos ni a 6 costillas, ni a 5 costillas, y es por eso que es probablemente inspirada, ¿no? Y son estas imágenes las que usualmente vamos a encontrar en pacientes postrados en medicina interna, pacientes con cardiopatía, que les toman o los pacientes que están en UCI, ¿no? Que les toman sus controles cada día, pues no cada 2 días. Vamos a encontrar usualmente esta radiografía, ¿no? Esta la encontramos en el paciente ambulatorio, prequirúrgico, control anual, ¿no? Y sin embargo, esta es una que vamos a ver usualmente. En cuanto a la penetración, se menciona que debería verse en una radiografía bien penetrada. La penetración se refiere a aquella capacidad de rayos X de poder sobrepasar esas estructuras, ¿no? Si hacemos una radiografía muy penetrada, la vamos a ver muy negra, porque el rayos X se podría decir que ha quemado mucho el cuerpo en este caso, ¿no? Y si está inadecuadamente penetrada, es una radiografía muy blanda, como en este caso, ¿no? Lo ideal es que en una radiografía de tórax yo pueda observar los cuerpos vertebrales que están a la altura de la silueta cardíaca. Si yo puedo observar estos cuerpos vertebrales, yo diría que es una radiografía muy bien penetrada. Si tenemos una radiografía mal penetrada o también subexpuesta, también se conoce así, subexpuesta o muy expuesta, en este caso es una subexpuesta, una radiografía blanda, vamos a ver que acá se nos puede pasar de todo, o también puedo sobreexagerar, ¿no? Decir que el ángulo costofrénico está obturado, hay un problema de derrame pleural, o que aquí puede haber una opacidad, una neumonía, ¿no? No ayuda. Ahora en la mayoría de centros son imágenes digitales, y uno lo puede abrir en un software o también en los packs que tiene cada centro médico, cada hospital, y uno puede ventanear, ¿no? Con el mouse, ahí hay una herramienta diagnóstica que se llama el ventaneo, en donde uno va a poder así de fácil arrastrar el mouse y poder ventanear y poder ver mejor, ¿no? Sin embargo, estas imágenes se utilizaban antes y también tienen algunos centros que son placas impresas, y acá no se puede hacer nada más que decir o no sé, imaginar algo, pues, ¿no? Que no hay, ya se viene de la historia clínica.
En este caso, en cuanto al centrado, idealmente, pues, el borde medial de ambas clavículas debería ser equidistante, ¿no? Con el proceso espinoso de la columna vertebral en este caso, ¿no? Esta medida, derecha, izquierda, debería ser la misma en los lados, por lo general a la altura de T3. Si está aún más para la derecha, más para la izquierda, ya hay está inadecuadamente domada, ¿no? A la magnificación, esto usualmente sucede en una radiografía anteroposterior, ¿no? Debido a que la silueta cardíaca en una radiografía anteroposterior va a estar más cercana al tubo de rayos X, va a ser que al encontrarse en el chasis la imagen, va a ser aún mayor que un estudio normal, ¿no? Y si no conocemos o si no determinamos que es una radiografía anteroposterior, uno podría decir que tiene una cardiomegalia sin ser así. Acá lo mismo que ya mencioné, cómo determinar una radiografía cuando es posterior anterior y anteroposterior, ¿no? Básicamente, algo rápido para que puedan fijarse son las clavículas. Vean las clavículas acá en una posterior anterior cómo están anguladas hacia abajo. Sin embargo, la radiografía anteroposterior van a ser las clavículas horizontalizadas, ¿no? Acá se ve de una manera muy precisa. Otro, en una posterior anterior vemos cómo los campos pulmonares no tienen ninguna sombra ósea de las escápulas en este caso, y como en una anteroposterior vemos cómo las escápulas acá van a estar dentro del campo pulmonar, ¿no? Entonces, algo rápido para poder ver, clavículas y escápulas. Si está horizontalizada o si está dentro del campo pulmonar, yo diría, es una radiografía anteroposterior, y con eso yo puedo decir que esta imagen cardíaca, que puede ser grande sacando el índice cardiotorácico, diría que es una magnificación, ¿no? Y uno lo describe así, ¿no? Silueta cardíaca magnificada por técnica diagnóstica, etc. Ahora, también algo también que ayuda bastante, aunque también no en todos los centros los ponen, es que ya el tecnólogo médico coloca un ítem ahí, ¿no? Anteroposterior, posterior anterior, y eso nos da mucha más confianza, sobre todo al inicio. Entonces, luego de conocer estos criterios de calidad en la técnica diagnóstica, voy a decirles un método o una sistemática de cómo poder interpretar la radiografía de tórax. Existen muchas escuelas, la cual, en verdad, en lo que coinciden todas es que hay que tener un esquema. Sea de uno o de otro, hay que tener un esquema de poder hacer la interpretación, debido a que teniendo un esquema mental, esto va a hacer que se nos pasen menos patologías y llegar a un diagnóstico más preciso, ¿no? Ya un buen diferencial. Entonces, el tipo y la calidad de radiografía ya lo conocemos, ya lo que mencioné, ¿no? En la residencia, a nosotros nos hacían leer radiografía y cuando teníamos que decir qué es lo que veíamos, teníamos que empezar por esto, ¿no? Probablemente ustedes no, básicamente, como interno uno ve la clínica y va al diagnóstico, ¿no? En general también como cualquier clínico, cualquier quirúrgico, ¿no? Sin embargo, cuando uno ya es radiólogo y cuando está todavía en internamiento, nos daban, en verdad, con palo, podría decirse, si es que decíamos que era anteroposterior y era posterior anterior, y así, ¿no? Luego de esto, pasamos a la evaluación de todo el tórax, ¿no? En este caso, voy a utilizar un esquema de afuera hacia adentro. Primero evaluando la pared torácica, con lo que compone partes blandas, huesos, luego luego ir por el diafragma, y en este caso ver los recesos costofrénicos, cardiofrénicos, para ver si no hay una efusión pleural o un neumotórax. Luego ir por el mediastino, vamos hacia adentro. El mediastino, los hilos pulmonares, y al final el parénquima pulmonar. Esta metodología es útil debido a que muchas veces hay un término en radiología que se llama satisfacción de la búsqueda. Y muchas veces uno cuando dice, el paciente está con disnea, está taquipneico, está saturando, ¿no? Ve la radiografía, es una neumonía, ¿no? Ve una opacidad en el pulmón. Y por ahí se le pasa una metástasis en la costilla, qué sé yo, ¿no? Al yo ya tener una satisfacción de la búsqueda, que yo pensaba en una neumonía, encontrar una neumonía y ya está, es por eso que es mejor hacer algo más esquemático y también dejar al final los pulmones, ¿no? Porque es lo que uno más ve y es lo que uno más busca, pues, ¿no? Y si busco esto, se me pueden hacer muchas más cosas. Y al final, los materiales extraños, los marcapasos, por ahí un artefacto o algún material de monitoreo cardiovascular, etc. Entonces,
Este es el patrón de búsqueda que he mencionado, ¿no? Primero de afuera hacia adentro, tejidos blandos, estructuras óseas, luego vamos hacia la zona de los diafragmas, con los ángulos costofrénicos para ver si hay un derrame pleural o un hemotrosis hacia arriba por lo general. Luego ir al mediastino, mencionan que hay que verlo en zigzag, mediastino, ver toda la zona del mediastino y los pulmonares, y al final, los campos pulmonares. Esto al final. De manera comparativa, aislada, comparativa, como se desea. Entonces, vamos primero con la pared torácica, partes blandas. Es importante pues, ver la sombra de los músculos externos cleidomastoideos, debido a que por aquí puede haber zonas de enfisema subcutáneo, sombra de las mamas, ¿no? Para reconocer, ver también, ¿no? Si no dan el sexo, qué eso es, o también a veces los pezones, la sombra de los pezones pueden simular algún nódulo pulmonar en personas que son inexpertas, ¿no? De hecho, cuando inicié, por ahí dije alguna vez que era una paciente mastectomizada, me acuerdo, y tenía una sombra mamaria nada más, y tenía el pezón, y yo dije que era un nódulo pulmonar, en un paciente antecedente de cáncer de mama, sin embargo, el pezón de la otra mama, ¿no? Nos puede pasar a todos, sin embargo, hay que tenerlo en cuenta. Ver también las clavículas, verlas, hay variantes anatómicas, ausencia de estructuras, hay también las costillas que pueden estar supernumerarias, o alguna lesión ósea, ¿no? Ver todo eso. Toda la parte externa, clavículas, por ahí a veces hay fracturas y viene por dolor, tener en cuenta todas aquellas estructuras, partes blandas, ¿no? Ver las clavículas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las costillas, que es muy frecuente que lleguen por trauma torácico y le piden solamente una radiografía de tórax, idealmente una radiografía de parilla costal para poder ver mejor los ángulos de cada parrilla. Sin embargo, a veces piden solamente radiografía de tórax y hay que tener claro, ¿no? El arco costal posterior, por acá está el tercio medio y esa es la parte anterior, ¿no? Clavículas, omóplatos, que en este caso hacer una radiografía posterior anterior, igual podemos observar alguna lesión y en este caso ver, pues, ¿no? Que estén en cuanto a la técnica de penetración para poder reforzar siempre los cuerpos vertebrales. Seguimos con la parte ósea, ver el esternón. En este caso es una visión bien superficial, pues no vamos a poder, a no ser que haya, por ejemplo, algo bien marcado y poder decir que hay una fractura, hay una lesión lítica, ¿no? De todas maneras, para volver a esternón en este caso es preferible una tomografía, pero si podemos ver alguna alteración en esta zona, hay que mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, la articulación externo-clavicular, a veces hay patologías de luxación, patologías de artrosis, de artritis, inflamatorias, etc. Hay que verlo, de todas maneras. Ahora, en cuanto al diafragma y los límites pleurales, vamos a ver que el diafragma en una visión posterior anterior, se sabe, y lo vamos a mencionar ahora, le vamos a aclarar, que en una radiografía posterior anterior, la cúpula diafragmática derecha es más alta que la izquierda, y también que la cúpula diafragmática izquierda no se va a ver tal vez en toda su longitud, sino se va a interrumpir por la silueta cardíaca, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto es lo normal, ¿no? Vamos a ver patologías en donde el hemidiafragma izquierdo va a estar más alto que el derecho, y también si vemos que un hemidiafragma derecho está más alto, más de 2 centímetros más alto que el izquierdo, también hay una patología en el lado derecho, ¿no? Ver también la burbuja gástrica, que va siempre con el lado izquierdo, ¿no? A no ser que tenga alguna patología. En esta visión lateral vamos a ver que la sombra o la sombra diafragmática del lado derecho es la que se va a continuar hasta el final. Sin embargo, la del lado izquierdo, y es la más alta, sin embargo, la del lado izquierdo es la que se va a interrumpir con la silueta cardíaca, ¿no? Debido a lo ya antes mencionado, que van a estar casi en el mismo plano. Y este es un punto importante en este caso. Vemos que no se va, la cara inferior del corazón o de la silueta cardíaca se mezcla con todas las estructuras y no se va a observar, ¿no? Si observamos la silueta cardíaca o bien dibujado todo el corazón, estaríamos ante un cuadro de un hemomediastino, como vamos a ver después. Aquí también, pues, poder mencionar los ángulos costofrénicos en valoración de las pleuras. Tienen que ser agudos, tienen que estar libres, no tiene que haber alguna opacidad. También en la zona de los ápices no tiene que haber ninguna zona de densidad aire, ¿no? Tiene que ser toda densidad parenquimal pulmonar, ¿no? Esta densidad debe ser similar a esta, porque si vemos alguna franja
bien negra o bien radiolúcida, podríamos estar ante un neumotórax, ¿no? En este caso, si vemos alguna opacidad que esté obturando este seno costofrénico, este seno cardiofrénico, podría deberse al líquido, estar en una efusión pleural. Ahora encuentro el mediastino en los hilos pulmonares. En este caso, la evaluación radiográfica en radiología somos muy prácticos y vamos a poder determinar aquellas líneas o siluetas del mediastino, ¿no? ¿Cuáles son esas líneas, no? La primera línea que va a corresponder o va a representar la vena cava superior, luego la aorta ascendente y luego la que sigue va a ser la silueta cardíaca, que viene a corresponder en este caso a la aurícula derecha, y la última línea o el último borde del mediastino corresponde a la vena cava inferior. Para el lado izquierdo tenemos al callado de la aorta, a la arteria pulmonar y también esta silueta cardíaca que viene a corresponder al ventrículo izquierdo, ¿no? Alguna alteración es esta línea, por ejemplo, tenemos acá una línea de la arteria pulmonar muy prominente, podríamos estar ante un cuadro de una hipertensión pulmonar, en este caso, ¿no? O vemos acá la silueta cardíaca muy prominente, una cardiomegalia, etcétera. En la vista lateral tenemos, en radiología usamos una división del mediastino, que es un modelo de Felson, en donde le dividimos en 3 mediastinos, ¿no? Hay muchas divisiones de mediastino. Esta es una práctica para radiología y para poder interpretar las imágenes en una radiografía de tórax, ¿no? En donde vamos a dividirlo en anterior, medio y posterior. La zona anterior está delimitada hasta el margen posterior de la silueta cardíaca. La silueta cardíaca y la zona de la tráquea. El mediastino medio, desde esta parte posterior hasta los 2 tercios posteriores de los cuerpos vertebrales. Hasta ahí va el mediastino medio y mediastino posterior es todo lo que está posterior a esta línea. Acá tenemos también en mediastino unas líneas mediastinales, que son muy importantes porque el desplazamiento de una de estas puede hablarme de alguna patología. Tenemos acá la línea paratraqueal, tenemos acá la línea de la ventana aortopulmonar, tenemos acá la línea paraórtica, ¿no? Que viene a representar la aorta descendente, tenemos acá la línea paraespinal, ¿no? Que básicamente es la línea de los cuerpos vertebrales, y acá esta línea del medio, que es la línea de receso asivo-esofágico. Por ejemplo, ¿no? Si yo veo que esta línea, que debería ser así recta, delineada, pues no, está abombada, está desaparecida. Si está abombada, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? En un informe, abombamiento en la línea paraórtica y que puede corresponder a un aneurisma de aorta descendente. En este caso también, si tenemos alguna desviación de este receso asivo-esofágico, ¿no? Que en lugar de estar así, también lineal, homogénea, hacia abajo, la vemos abombada, podría tratarse de un divertículo, esofágico, de una calasia, o tal vez de una hernia hiatal que está alterando esta línea, ¿no? Acá, por ejemplo, también si está obturada, desaparecida, esta línea de la tráquea, podría ser alguna desviación por un ganglio a este nivel del mediastino, etc. Entonces, estas líneas son importantes. Yo sé que es un montón de información y esto lo van a poder practicar cuando estén en el internado y poder verlo. Esto es cuestión de ver todos los días y poder practicarlo, ¿no? Acá está esta línea, acá está la otra línea, acá están los bordes para poder así tener un mejor diagnóstico. Y sobre todo si están en un lugar en donde usualmente piden tomografía para corroborar los diagnósticos, es mucho más sencillo todavía. Y se aprende poco a poco. En cuanto seguimos en mediastino, la vía aérea, vamos a ver que acá está la tráquea, vamos a ver acá la carina, la división de la carina, y acá los bronquios principales, ¿no? En una vista lateral, vamos a ver que el bronquio, pues no, como se sabe, el bronquio principal derecho es más corto, más ancho y es más superior que el izquierdo, y aquí lo vamos a poder ver, ¿no? Cuando vemos una radiografía de tórax en vista lateral, vamos a ver que acá está, vamos a ver una zona redondeada, radiolúcida. La más superior corresponde al bronquio derecho y la más inferior al izquierdo. Que en un corte, en este caso sagital, en un corte transverso de estos, vamos a verlos de esta forma, ¿no? De esta forma como agujeros
agujeros negros. Acá lo mencioné con ángulo de Carina, lo puse como una medida, en verdad no es tan importante medir, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que esta angulación de ser aguda comienza a aumentar el ángulo y este bronquio izquierdo comienza a elevarse, podría deberse a un incremento de la aurícula izquierda, ¿no? Y por ahí ver alguna patología referente a esto. Los hilos pulmonares, vamos a ver que siempre el hilo pulmonar, en este caso básicamente los vasos pulmonares, que el izquierdo va a estar más alto que el derecho. Eso es siempre. Si vemos al revés, algo está pasando, algo está retrayendo, hay alguna patología que tenemos que buscar. Pues, ¿no? Y simplemente diciendo, ¿no? Hay alguna alteración en el hilo pulmonar, es bastante, porque eso ya puede conducir a una tomografía o un otro estudio adicional. Y luego pasamos al parénquima pulmonar. En cuanto al parénquima pulmonar, acá lo que traje para ustedes es imágenes secuenciales de cómo el pulmón tiene su superposición de estructuras, ¿no? En este caso, el pulmón pulmonar derecho tiene tres lóbulos: el lóbulo inferior, en este caso el lóbulo superior y el lóbulo medio, ¿no? Y vemos cómo en una proyección postura anterior estos van a estar superpuestos, ¿no? Y si veo una patología justo acá, no sabemos si pertenece al lóbulo superior, al lóbulo medio o al lóbulo inferior. Y para eso es útil y es bien recomendable. En general, yo hice el residentado en el Hospital Rebagliati, y ahí, o sea, es raro que saquen una lateral, ¿no? Sin embargo, es bien útil. Ahora, en el lugar donde trabajo, felizmente, ¿no? Y en verdad es necesario, a todos los pacientes sacan anteroposterior, posterior anterior, si es que se puede, si no anteroposterior, o en todo caso, saquen una frontal y una lateral siempre, ¿no? Porque eso nos va a poder, al menos de alguna forma, acercarnos más a una probable localización de una patología, ¿no? De una neumonía, de una masa, etcétera, ¿no? Obviamente van a ir a una tomografía usualmente. Sin embargo, si es que no tenemos esa herramienta, podemos decir con mayor exactitud dónde podría estar, ¿no? Acá, si está arriba, pues superior, está abajo, inferior, pero si está en el centro, es muy difícil. Y en este caso tenemos, en el lado izquierdo, tenemos dos lóbulos: el azul, que acá está pintado también de verde, el lóbulo inferior, y el lóbulo superior. Acá de verde básicamente es la língula, ¿no? Que es parte del lóbulo superior, y que se ve así en la vista lateral, ¿no? El lóbulo superior y el lóbulo inferior. Pero como les mencioné, esta es como práctica, como manera de sacar el diagnóstico. Siempre intenten pedir, si es que pueden, una radiografía lateral, porque eso va a ser de mucha ayuda, ¿no? Y acá pueden observar las cisuras pleurales, en este caso la cisura media, en la cisura menor en el lado derecho, y solamente cisura mayor en el lado izquierdo, ¿no? Que se va a ver con una línea así bien fina, radiopaca, que va a representar, ¿no? A veces la vemos abombada, debe ser horizontal. Si la vemos abombada, puede verse un proceso inflamatorio o algo que la esté desplazando, ¿no? Y acá la cisura mayor, ¿no? Que se ve en este caso en el lóbulo, en el campo pulmonar derecho. Vamos a ver cómo está la cisura mayor acá. Acá, de una manera esquemática, todos los segmentos pulmonares que existen o que se puede representar dibujados en una radiografía. Y sería demasiado ideal, pues, ¿no? Poder decir, esta neumonía está en el segmento 10 a través de una radiografía. No, usualmente no se hace. Se estudia y así, y no siempre se acerta, ¿no? Como mencioné, es un estudio muy poco sensible, muy poco específico. Sin embargo, porque es barata y porque está en todos, es muy disponible, es la que se usa primero, y eso de todas maneras va a hacer que el clínico tenga un manejo mucho más pronto, ¿no? Pero por eso tenemos la tomografía, ¿no? Actualmente voy a mencionarles cómo la tomografía es más útil en esto, con cortes secuenciales, ¿no? Ahora tenemos el derecho y el izquierdo. Vamos a poder ver los segmentos con mucho más detalle, de arriba hacia abajo. Y bueno, esta es para poder practicar, ¿no? Si tienen una radiografía, yo creo que está acá, y luego ven la tomografía, bien, acerté, ¿no? Y así uno puede afinar más el ojo.
último, los elementos metálicos, materiales extraños que usualmente van a ser en tórax, elementos de monitoreo cardíaco, marcapasos, por ahí hilos de suturas de esternotomía, que por acá se puede observar más o menos. Por ahí catéter port, catéteres vasculares, tubo endotraqueal, cualquier elemento externo que va a poder estar ahí, ¿no? Tubos de drenaje que pueden entrar por este lado, que hay que describirlo para poder, ir al médico, ¿no? A veces hay tubos de drenaje que están mal colocados, ¿no? Y eso uno tiene que hablar con el clínico de manera directa para que pueda corregirlo. Bueno, eso es todo, una revisión rápida de cómo poder interpretar de una manera esquemática la radiografía, ¿no? Quise primero empezar por las densidades radiográficas, luego por cómo yo veo cuáles son los criterios de calidad de una radiografía para conocerlo y saber por qué algunas radiografías se ven más feas que otras. Y por último, ¿no? una evaluación, una interpretación sistemática de la radiografía para poder ver todas las partes y intentar que se me pase lo menos posible las patologías.